Qué gozo, mis hermanos, como siempre. Compartir la palabra del Señor es como sentarse a una mesa bien servida, o más bien como entrar a una bodega llena de comestibles y lo mejor es tener la llave para disfrutar de todo lo que hay ahí. Hace mucho tiempo, no recuerdo exactamente la fecha, pero les hablé de un tema que quiero compartir también hoy. La Biblia dice que el buen hombre saca cosas buenas, cosas viejas, cosas nuevas. Y yo quiero sacar una cosa que ya es vieja, en el sentido de que lo prediqué hace mucho tiempo. Pero no por ser algo viejo, deja de tener actualidad. Está basado este mensaje o esta meditación de la palabra en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. La tentación y tú. Probablemente has pasado estos días bajo esa situación. Has sido tentado no una, sino muchas veces, y hacia diferentes situaciones, hacia diferentes pecados. Así que tenemos que comenzar diciendo que hay un tentador, que existe uno especializado en tentar a los creyentes. Uno que es especialista en presentarnos cosas apetecibles, cosas que llaman la atención, cosas que nos parecen deleitosas o también que nos parecen muy valiosas y finalmente descubrimos que esas cosas no valen la pena respecto al precio que pagamos. El tentador existe, es real, es real. Mateo capítulo 4, versículo 3 nos señala lo siguiente. Y vino a él el tentador y le dijo, imagínate, fue hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Y el evangelista Mateo lo describe como el tentador. O sea, el especialista en crear tentaciones. Aquel que sabe cómo vender sus productos. Aquel que hace que tú te emociones con lo que te presenta, o que yo me emocione también con lo que presenta, y caigamos o estemos dispuestos a tomarle la palabra y caer en aquello que nos está presentando. La Biblia habla acerca de que este personaje, el tentador, tiene armas contra nosotros, los lazos, los dardos de fuego del maligno, y así tiene suficientes armas como para un ejército, para contrarrestar lo que nosotros pudiéramos presentar como resistencia. Si no nos ataca por un lado, nos ataca por otro, como que nos estudia, como que se da cuenta qué es lo que nosotros quisiéramos tener, y entonces viene y lo presenta. Así que es real. La palabra de Dios lo presenta como el tentador. Además, el tentador es atrevido. O sea que él va para
triunfar. Él busca la manera de que quienes son su objetivo caigan en sus trampas, caigan en sus tentaciones. Te voy a leer varios versículos de Mateo 4. El versículo 3, el 5, el 6 y el 8. Para los que acostumbran a anotar, Mateo 4, 3, 5, 6 y 8. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¡Qué atrevimiento! Se acercó al mismo Señor Jesucristo. ¿Qué te hace pensar que a ti no te va a buscar? Que no te va a presentar alguna tentación. Es atrevido. Tan atrevido está que fíjate las diferentes promesas que le hace al Señor. Darle todos los reinos del mundo. Fíjate la manera en que usa la palabra misma, la palabra de Dios. Así que es atrevido. Pero también es uno que desea ser adorado. Es increíble, ¿no? Increíble. Mateo 4, versículo 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Qué atrevimiento y qué manera de mostrarse como uno deseoso de recibir honra y gloria. Qué equivocado estaba el diablo al tentar de esta manera al Señor Jesús. Recuerda que Él es el dueño de todo. Él es el heredero. Él es de quien dijo el Señor, nuestro Dios, al introducirlo en el mundo: adórenle todos los ángeles de Dios. Él es quien realmente merece honra y gloria, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y aquí está el tentador, viniendo a decirle al Señor esto: estas naciones con toda su gloria, estas naciones con toda su gloria, imagínate, iban a ser para el Señor si adorara al diablo. Bueno, pues el Señor realmente no aceptó lo que el diablo le estaba proponiendo. El tentador, entonces, volvemos a resumir. El tentador existe, el tentador es atrevido y el tentador es uno que desea ser adorado. Pensamos entonces en qué hacer en cuanto a este asunto de las tentaciones. Mira, te voy a decir claramente lo que yo veo en las Sagradas Escrituras, mi hermano, mi hermana. El tentador puede ser derrotado. Te voy a leer Mateo capítulo 4, versículos 10 al 11. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor Jesucristo lo venció. Así que no pienses que el tentador es invencible. Mira, hay un pasaje precioso que estamos citando ahora y que quizá deberías aprender de memoria. Segunda de Pedro 2, 9 y 10. Segunda de Pedro 2, 9 y 10. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Oíste eso? Dios sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y quiero que busques conmigo Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ojo con eso. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, Dios da el poder para que nosotros podamos vencer la tentación. Te voy a decir algo, no es obligatorio caer en la tentación. Debemos nosotros entender este pasaje que hemos leído. Aquí el apóstol Juan está señalando que se puede vencer la tentación que nos pone enfrente el maligno, se puede vencer la tentación que el mundo nos ofrece. Bien claro lo está diciendo. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Recuerdan el pasaje aquel que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti? La tentación es utilizada para hacernos caer. El Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo capítulo 6, versículo 13. ¿Para cuándo es esta oración? Pues para todos los días. El tentador está activo y cada momento se presenta con diferentes tentaciones. Debemos permanecer alertas, como dice la Biblia, sed sobrios y velad. Y debemos estar vestidos de la armadura de Dios para defendernos de los dardos de fuego del maligno y para no caer en sus lazos. El consejo del Señor Jesús en Mateo 26, 41 es: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El consejo del Señor es: velad y orad. Así que contamos también
con la bendición de que Dios nos provee una salida. Él provee una salida a la tentación. Pueden leer junto conmigo 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De nuevo, mis hermanos, no es obligatorio caer en la tentación. Debemos buscar la salida. Dios nos dará en su momento su socorro, su provisión para salir huyendo de la tentación que pudiera traer luego para nosotros graves consecuencias. Así que entonces tomemos muy en cuenta esta provisión de Dios. Dios provee una salida para que podamos soportar. Así, este versículo debe estar muy presente en la mente de cada uno de nosotros. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios quiere librarnos de la tentación, cualquiera que ésta sea. Lo hemos visto en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Él sabe librar de tentación a los piadosos. Es su obra. Debemos recordar, al ser tentados, que Dios sabe cómo librarnos y nosotros debemos acudir a Él en busca de esa victoria, no de una derrota, sino de la victoria sobre el tentador y sobre la tentación. Porque también dice, pero Dios tomará en cuenta para mal a los que son injustos. Para ellos hay un día de juicio. El plan de Dios es que tú no caigas en las trampas del tentador. Además, pues las trampas del tentador son las mismas de siempre, no ha cambiado, las podemos identificar. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre ha usado el diablo las mismas armas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Conociendo sus trampas, podemos evitarlas. Gracias a Dios que Él nos da suficiente información. Lamentablemente hay quienes no entienden, no quieren, no se someten a lo que la palabra de Dios dice. El Señor los llama injustos. Estos siguen la carne, andan en concupiscencias, desprecian el señorío de Dios, son atrevidos y contumaces, hablan mal de las potestades superiores y recibirán lo que les corresponde. Triste final para quienes no se someten al Señor y viven conforme a la corriente de este mundo y viven bajo el dominio del tentador. Siguen las cosas que no agradan a Dios,
viven para satisfacerse a sí mismos y en ese deseo egoísta están despreciando el señorío de nuestro Dios. Triste final para ellos, pero para nosotros, los que queremos vivir una vida agradable, una vida que Dios respalda y que le agrada, para nosotros hay una bienaventuranza. Quiero dejarte este versículo, mi hermano, mi hermana, para que lo hagas muy tuyo. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dos palabras muy importantes. Soporta. Bienaventurado el varón que soporta, es decir, que no sucumbe, que no es derrotado, que no cae. Es muy importante esa palabra, que soporta. Y luego también dice resistido. Así que tenemos dos palabras muy importantes en cuanto al tema de la tentación. Soportar y resistir. Soporta la tentación. Resiste. Cierra los ojos. No des lugar a estos deseos de la carne, a los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Resiste. Sé bienaventurado. Resiste la tentación. No caigas. Resiste hasta que el tentador se aleje y te deje. La tentación no es obligatoria para nosotros. Es decir, no es obligatorio caer en la tentación. La tentación no es eterna. Tiene un tiempo, un límite. Y en ese límite nosotros debemos poner en práctica lo que dice la Biblia. Buscar la salida. Soportar. Resistir. ¿Cómo? Pues el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Seamos entonces victoriosos. Y a mis hermanos y hermanas que les gusta el nuevo himnario popular, les voy a dejar una tarea. Busquen el himno Tentado no cedas. Ese himno es precioso. Tentado no cedas. Ceder es pecar. Ojo con eso. Ustedes van a buscarlo en el himnario popular, van a buscar el número y si no lo saben, no saben cantarlo, no tienen la música, pues búsquenla con mis hermanos que tocan los instrumentos y entonces tendrán un himno más para animarse a soportar y a resistir la tentación. Dios les bendiga, mis hermanos, y les haga victoriosos cual sea la tentación que venga a sus vidas. Dios les bendiga.